Profe, Luis Carlos. Luis Carlos Sarmiento. Luis Carlos no, Cardona. Cardona, ok. Perfecto. Qué bueno que fuera Luis Carlos Sarmiento. No estaríamos acá ninguno, ¿cierto? Ninguno, yo creo que nos estaría trabajando a todos. Bueno, entonces, señores, habíamos dejado ayer en el litisconsorcio facultativo o voluntario, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho del litisconsorcio facultativo o voluntario? Recuerden que dentro de la clasificación de los litisconsorcios habíamos definido o habíamos diferenciado de acuerdo a unos criterios cuál era necesario y cuál era facultativo. Y ya habíamos indicado pues un ejemplo y habíamos indicado la definición del litisconsorcio facultativo. ¿Sí? Entonces digamos que ahí hay claridad. ¿Recuerdan qué es el litisconsorcio facultativo? A ver, yo le pregunto a Juan David, usted que está ahí de primero, ¿qué es el litisconsorcio facultativo? Juan David. Juan David. Profe. Juan David, prenda la camarita para verlo. ¿Qué es el litisconsorcio facultativo voluntario? Cuéntenos. A ver si estuvo ayer en clase. Es una multiplicidad de partes que aprovechan un mismo proceso, y usted ya nos dijo el ejemplo. Pero multiplicidad, Juan David, no. Esa palabra de multiplicidad no, es una pluralidad. ¿De qué? ¿De qué? De partes. De partes, exactamente, de partes, son muchas partes, ¿cierto? Entonces, por eso hay una pluralidad de partes que aprovechan un mismo procedimiento. A ver. Profe, qué pena, Jenny. Véala usted. No, Pero, profe, pero aprovecho pues lo que usted me vaya a preguntar, pero también aprovecho. Lo que pasa es que yo también tengo... un poquito la camarita que la veo como en la mitad. Eso, ahí, perfecto. Lo que pasa es que yo también tengo en mis notas lo que mi compañero Juan David le dijo. Yo tengo en multiplicidad. Multiplicidad. Sí, yo entonces también. Quiero que me quede claro. Sí, no, pues es por un tema de, ¿cómo digo?, de sintaxis, ¿cierto? Multiplicidad es mejor pluralidad, ¿cierto? Muchas, pues porque es un sujeto plural, no un sujeto múltiple. Pero pues, nada que ver. Pues, pero usted dijo que no existe una multiplicidad y lo que existe es una pluralidad. Sí, por eso, una pluralidad de partes. O sea, es un sujeto plural. Porque en derecho procesal hablamos de sujetos plurales, más no de sujetos múltiples. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Bueno, Janeiro, entonces le pregunto, ¿y cuál es que es el ejemplo? El ejemplo, usted nos colocó ayer el ejemplo, profe, cuando se caía un avión que llevaba 100 personas. Entonces, en ese caso, o sea, los demandantes van a ser o las 100 personas, o las 20, o las 30, bueno, en fin, las personas que quieran demandar, las personas que quieran reclamar. Muy bien. Entonces, ahora sí veamos la clasificación del litisconsorcio facultativo voluntario. Ya tenemos claro la definición y ya tenemos claro el ejemplo. Ahora veamos la clasificación. El litisconsorcio facultativo voluntario se divide en dos. El litisconsorcio facultativo o voluntario propio y en el impropio. Ahí se los estoy escribiendo. Se clasifica en litisconsorcio facultativo propio y en litisconsorcio facultativo impropio. ¿Sí? Veamos el propio. ¿Cuál es el propio? El litisconsorcio facultativo voluntario propio es aquel en donde los litisconsortes o la pluralidad de partes es aquel
en el que los litisconsortes o la pluralidad de partes están vinculados o unidos por la causa o el objeto. Están vinculados por la causa o por el objeto. ¿Cierto? ¿Qué significa que estén vinculados por la causa o el objeto? ¿Quién cree que hay una pista? A ver, sigamos aquí. ¿Quién sigue? Santiago Flores. Prenda la camarita, Santiago, Pablo. Profe, que están vinculados pues por la causa, digamos el ejemplo de la caída del avión, están vinculados por la caída del avión. No, pero jurídicamente, Santiago, ¿qué significa que estén vinculados por la causa y qué significa que estén vinculados por el objeto? Pues Eso ya lo estudiamos. ¿Dónde habíamos estudiado la causa y el objeto? ¿En qué? ¿En qué institución procesal, Santiago? Pero Paola, dejemos a Santiago. Perdón. Profe, ya le va a decir. Control B, él es control B y ahí mismo le sale. Estoy buscando. Entonces, ¿qué decía Paola? En la pretensión, profe. Claro. Recuerde que en la pretensión está el sujeto, el objeto y la causa. Entonces, cuando varios litisconsortes tienen el mismo objeto, ¿qué significa el mismo objeto, Paola? ¿Que está en qué? Paola. Pretendiendo lo mismo. Pidiendo lo mismo. Entonces, todos en el accidente aéreo están pidiendo la declaración de responsabilidad de la aerolínea. Todos. Entonces, miren, verá que los une la causa. Los une el objeto. Y por la causa, ¿qué será la causa? Alejandra Palacio. Alejandra Palacio. Profe, yo. Listo, prenda la camarita, Pavela. Ay, no, profe. Sí, no, Alejandra, aquí todos nos vemos. Prenda la camarita. Espere, pues tú. Alejandra, prenda pues la cámara. No nos podemos quedar toda la clase esperando a que prenda la cámara. Cuéntanos pues, Alejandra. Y por la causa... Profe, ¿me vuelves a repetir, por favor? Sí. Ya nos dijeron por el objeto. ¿Y por la causa sería qué? Cuando Los litisconsortes están unidos, ¿por qué? no es por el mismo objetivo, No, pues como para... no, por el mismo objetivo. El objeto es la petición. Ana Milena. Profe, hola. Ay, sí está mi hermanita Sí, linda. hola, desde Sonsón, Antioquia. Bueno, cuéntenos pues, y por la causa, Ana Milena, ¿qué sería? Ay, profe, no sé. Ay, Bueno, pura respuesta de Reina Milena, qué oso. Carolina Aguirre. Carolina Aguirre. Profe, hola. Aquí estoy. Abela, Profe, acá. pero es que no me sale. Ah, no, profe, ya eso sí no sé. Ya. Carolina, ¿nos puede decir por la causa es qué? A ver, que están vinculados por la causa o el objeto. Pues por la causa, la pretensión, no. No, por la causa no es la pretensión. Ese es el objeto. El objeto es la petición. Pero la causa, entonces la causa sería, pues por lo que yo estoy solicitando pues haciendo la pretensión, pidiendo. No, pero No, ¿qué? ay, no, ¿Cómo profe. se llama eso? Profe, no sería por el hecho. Claro, ¿quién me habló? N. Natacha. Natacha, prenda la camarita. Ay, profe, la verdad estoy mal.
No, préndala, aquí todos nos vemos, todos estamos, ¿cierto?, en cuarentenados, Entonces estamos todos en canas, casa. con canas, sin afeitar, todo lo que quiera, no me preocupe, ¿cierto? Así nos hemos Listo, conocido profe. de Hasta corbata, ahí. ahora sin corbata. Ahora sí la veo, Natacha. Cuénteme, pues. Pues ¿Qué si el decía? objeto de la petición, la causa de ser el hecho que hace que Claro, exista el la hecho, petición. el fundamento de hecho. Entonces, miren y verá, ¿cuál será el hecho entre los varios litisconsortes del avión? La negligencia del piloto, pues me lo estoy inventando. El piloto no aceleró o no, ¿qué hizo yo? ¿O qué voy yo a saber? El mismo hecho. Entonces, bajo esas circunstancias, ese es el litisconsorcio voluntario propio. Es el 90% de los litisconsorcios, aquellos que los une por la causa o por el objeto de las pretensiones, porque ambos coinciden. ¿Sí? ¿Queda claro? Y ahora veamos el segundo. Nicolás, perdón, eso no tiene que ver nada con la Juan, pero prenda la cámara, Pablo. causa, que es el mismo derecho sustancial. Eso es aparte. ¿Cómo? No lo escuché. Que si nada tiene que ver con la legitimación en la causa, que es la No, titularidad. para el voluntario No. propio no, Ok, porque solamente los une el el objeto y la causa. ok. ¿Listo? Bueno, y el segundo es el litisconsorcio voluntario impropio. El litisconsorcio voluntario impropio. El litisconsorcio voluntario impropio es aquel en donde los litisconsortes no están unidos ni por el objeto ni por la causa, sino que el vínculo, unión o conexión, sino que el vínculo, unión o conexión es porque se pueden servir de los mismos medios de prueba, porque se pueden servir de los mismos medios de prueba. Este litisconsorcio es supremamente escaso, porque son pretensiones completamente diferentes. Piensen, por ejemplo, Alejandra va a demandar a Ana Milena en un proceso reivindicatorio y a su vez Carolina va a demandar a Ana Milena en un proceso, no sé, ejecutivo. O sea, no tiene nada que ver, no se relacionan en nada. Pero resulta que lo único que los vincula a Alejandra y a Carolina es un medio de prueba. Entonces, una inspección judicial o la contabilidad de Ana Milena o un interrogatorio de parte o un documento. ¿Qué voy yo a saber? Entonces, es muy escaso ese litisconsorcio, es muy escaso. Pero de alguna forma la ley, y por eso, vuelvo y les repito, para hallar esa conexión es porque se tienen que servir de los mismos medios de prueba. Vuelvo y ahí empezarán o tendrá unos interrogantes muy claros, ¿cierto? Si es un proceso ejecutivo y un proceso reivindicatorio, pues imagínense en el documento que los una, pues tiene que ser algo muy importante. Entonces, es muy escaso, pero existe la posibilidad. ¿Queda claro? Bien, ahora veamos los efectos procesales del litisconsorcio facultativo. Los efectos procesales. Esto es lo más importante. Efectos procesales del litisconsorcio facultativo. Primero, en cuanto a la sentencia. ¿Cierto? En cuanto a la sentencia. La sentencia que se profiera, será una sola. Será una sola.
pero podrá ser diferente en el contenido a cada litis consorte facultativo. Entonces, por eso decimos, ontológicamente, ¿cierto? Es una sola sentencia, pero puede ser diferente. ¿Cómo, Santiago? ¿Puedes repetir el último pedacito? Sí. Perfecto. Que la sentencia es una sola, ¿cierto? Es una única sentencia, pero diferente respecto de cada litis consorte facultativo. Es decir, es una sentencia ontológica, ¿cierto? Es decir, en la realidad el juez solamente expide una sentencia, pero esa sentencia en su contenido, Santiago, es diferente, puede ser, ¿cierto? No es que sea, puede ser diferente respecto de cada litis consorte. Entonces, por decir algo, volvámonos para el accidente aéreo. Entonces, Paola demandó por 100 millones de pesos, Santiago demandó por 50 millones y Natacha demandó por 20 millones de pesos. Puede que el juez, cuando expida sentencia, diga, le doy la razón a Paola porque Paola fue diligente, probó su perjuicio y entonces le concedo los 100 millones que ella pidió. Pero Santiago fue negligente, no probó su perjuicio, ¿cierto? Y estaba pidiendo 50, no le doy nada, absuelvo porque no probó. Y a Natacha, que pidió 50, le voy a dar 10. Entonces, miren y verá cómo una sentencia dentro de su contenido para cada litis consorte puede ser diferente, aunque fenomenológicamente u ontológicamente es una sola. ¿Queda claro? Bien. Sí, profe. Segundo, en cuanto a los... Se los estoy escribiendo por el chat para que lo tengan. Sí, Daisy, ¿me va a preguntar algo? No, profe, era que me había quedado atrasada, pero ya con Santiago me contesta. Entonces, es que me está hablando como muy rápido, no sé si es mi impresión. ¿Quién, yo? Sí, señor. Les voy a tratar de hablar más despacio, Santiago. Segundo, en cuanto a los actos de disposición del derecho en litigio. En cuanto a los actos de disposición del derecho en litigio. Como en este litisconsorcio no hay comunidad de suertes, cada litisconsorte es autónomo en los actos de disposición del derecho en litigio. Cada litisconsorte es autónomo en los actos de disposición del derecho en litigio. Es decir, cada litisconsorte tiene autonomía para conciliar, transigir, allanarse, entre otros. Volvamos al mismo ejemplo. ¿Qué pasa si Santiago dice, yo quiero conciliar con la aerolínea, estoy pidiendo 100 y me quiero conciliar en 80? Y Paola dice, no, pues ¿cómo le ocurre? Usted no va a conciliar por 80. No tiene nada, es decir, la opinión de Paola o de Natacha en nada impide que Santiago concilie, celebre su transacción, porque cada litisconsorte goza de una autonomía, porque cada uno es parte, no tiene que pedirle permiso al otro. Y lo que haga uno no redundará ni aprovechará al otro litisconsorte. ¿Sí? ¿Queda claro? Tercero, en cuanto a las pruebas aportadas al proceso. En cuanto a las pruebas
aportadas al proceso. Esta es, digámoslo, el efecto más importante del litisconsorcio facultativo. Este es el efecto más importante del litisconsorcio facultativo. Porque ustedes todavía no han visto pruebas, ¿cierto? No. Cuando se hablan de pruebas, hay que dividir o hay que diferenciar entre dos hechos. Entre los hechos comunes versus hechos Profe, qué pena, me individuales. quedé un poquito. Profe, ¿Cómo, ¿me Paola? repetirías, por favor? Me quedé un poquito. Tengo. En cuanto a las pruebas aportadas. No, Paola, no le escuchamos. Su internet es débil. Apague la cámara, Paola, a ver si de pronto le En el escuchamos. consorcio. ¿Repites, por favor? No, Paola, es que no, su internet es débil. Apague la cámara y me repite la pregunta. Que sí, por favor, repite porque quedé, que es el efecto más importante del consorcio facultativo. Hasta ahí llegué. Ah, ok, es decir, es el más importante porque cada litisconsorte es autónomo, en los actos de disposición del derecho en litigio, tales como el allanamiento, la conciliación, la transacción, entre No, otros. este es el anterior, en cuanto a las pruebas aportadas por en el proceso. Ah, es que apenas lo vamos a ver. Entonces, en cuanto Ok, a las pensé que pruebas, ya había hablado de las pruebas y demás. sí, no, tranquilo. En cuanto a las pruebas, tenemos que diferenciar entre hechos comunes y hechos individuales. ¿Sí? Porque es lo más importante del litisconsorcio facultativo. ¿Qué son hechos comunes? O mejor dicho, ¿cuál es el efecto? La ley dice que el litisconsorte que pruebe un hecho común, el litisconsorte que pruebe un hecho común, se entenderá probado para todos los demás litisconsortes. Entonces, en el ejemplo de Santiago, Paola y Natacha, si Santiago prueba el hecho común del accidente, ¿cierto? La negligencia del piloto, el piloto estaba tomando trago, el piloto estaba con drogas, ese hecho se entenderá probado ¿para quién? Para todos los demás, porque es un hecho común. Entonces, miren, verá que esa es una de las ventajas del litisconsorcio facultativo. Quien pruebe un hecho común redundará en favor de los demás. En cambio, los hechos individuales, esos sí serán probados, deberán ser probados por cada litisconsorte. Esos hechos individuales deberán ser probados por cada litisconsorte. ¿Qué es un hecho individual? Piensen, por ejemplo, la indemnización de perjuicios. Santiago está pidiendo 100 millones de pesos. ¿Qué dice la ley? Que Santiago tendrá que probar los 100 millones. Si Santiago no los prueba, aunque haya probado el hecho común, pues no significa que tiene derecho a los 100 millones. ¿Cierto? Entonces, porque es un hecho propio de quién, de Santiago. Pero puede que Paola sí los haya probado. Entonces, supongamos, Paola no probó el hecho común porque se lo probó Santiago. Pero a su vez, Paola probó su indemnización de los 20 millones de pesos. Entonces, el juez en la sentencia, miren y verá cómo va a decir: declaro responsable a la aerolínea por el hecho común, pero como Santiago no probó sus 100 millones de pesos, absuelvo a la aerolínea de pagarle 100 millones. En cambio, a Paola condeno a la aerolínea, la declaro responsable y la condeno que le pague su indemnización. Entonces, por eso les digo, cuando usted tenga una demanda, tendrá que tener claro qué es un hecho común y qué es un hecho individual. ¿Sí? ¿Queda claro? El hecho común entraría cuando, por ejemplo, se hace una demanda por una... Eso Pero Alejandra, prenda la cámara para ver. Listo. Profe, cuando, por ejemplo, somos un grupo de profesores y hacemos un contrato para ir a dar clase a las partes rurales. Entonces, ese grupo
les cancelan el contrato porque la empresa pues dejó de trabajar. Cuando estos hacen la demanda porque les quedaron debiendo dinero, entonces ahí es cuando se hace se me perdió. El hecho común. Entonces, primera pregunta, ¿hay un litisconsorcio facultativo? Alejandra. Sí. Sí, claro. Todos los profesores son dueños de una pretensión. Segundo, ¿cuáles serían los hechos comunes? Que a todos los despidieron sin justa razón. Pues no, porque no, el despido sería un hecho individual. Puede que a usted la hayan despedido porque llegó borracha, pero al otro lo despidieron porque, ajá. Entonces el despido, digamos que puede ser o no puede ser un hecho común. Depende de cada caso en particular. Si a todos los despidieron porque el empleador dijo, todos están borrachos, todos están despedidos, pues entonces ese sería un hecho común. Pues sí me entiende, estoy tratando de interpretar su ejemplo para saber qué es un hecho común y qué es un hecho individual. Usted puede pedir una indemnización de perjuicios, pero a su vez otro puede pedir el reintegro. Entonces miren y verá que la indemnización es un hecho individual y el reintegro es otro hecho individual. Ah, bueno, profe. Muchas gracias. Me queda menos de un minuto, entonces para que estén atentos del celular para enviarles la nueva conexión. Cuarto. Profe, yo le hago una pregunta. En el ejemplo que pone mi compañera, si alguno de los profesores decide no entablar ninguna demanda, ahí no causa efecto en los demás. Simplemente él no la puede ya. Nada, el que lo echaron y no quiso hacer nada, no hizo nada. Es que es facultativo. Es precisamente, muy bien Juan Camilo, por eso es facultativo voluntario, porque depende de la voluntad de quién, de la parte, ¿cierto? Depende de la voluntad, si demanda o si no demanda. Y el hecho común será aprobado ¿para quién? Para los que hicieron o los que demandaron propiamente tal. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien, veamos el cuarto efecto. En materia de recursos. En materia de recursos. Los recursos interpuestos, ¿cierto? Cuando hablamos de recursos estamos hablando de reposición, apelación, casación, los recursos, ¿cierto? De ley. Los recursos interpuestos por un litisconsorte facultativo no aprovechan ni ¿Hasta dónde me escuchan? Aprovecha. Aprovechar. ¿Cómo no? Pero pues no por la palabra, sino por la frase para yo recordar. En materia de los recursos interpuestos por el litisconsorte facultativo no aprovechan. No aprovechan ni perjudican a los demás litisconsortes. No aprovechan ni perjudican a los demás litisconsortes. Es decir, piensen, por ejemplo, un litisconsorte perdió. Entonces, volvamos al mismo ejemplo. Santiago perdió. Santiago entonces interpone recurso de apelación contra la sentencia. El juez de superior categoría puede modificar la sentencia dictada contra Paola que no apeló. No, la respuesta es no, porque cada uno es parte. Entonces, si Santiago apela, solamente el juez de segunda instancia o en la apelación o en la casación o en la reposición, en el recurso que sea,
solamente se estudiará el recurso Por favor, que le mande la lección 4 al profesor. por el litisconsorcio. Carolina, ¿me preguntaba algo? No, profe, perdón. Ok, entonces silenciamos el micrófono, por favor. Profe, una pregunta. Sí, Luis Carlos. Usted dice que no afecta, por ejemplo, cuando una persona es apelante único y si tiene causa, sí afecta al causa. ¿Si tiene qué? Si son en el mismo proceso ambos, sí afecta al otro. No, por eso le estoy diciendo. Si se trata de un litisconsorcio facultativo voluntario, el recurso que interponga uno no afecta ni perjudica a los demás litisconsorcios que no interpusieron el recurso. ¿Y es en materia penal también? Pero es que en materia penal no hay litisconsorcio facultativo, porque todos la responsabilidad es personal. Es individual, es individual. Claro. Por eso le pregunté que en materia penal usted no apela y el recuerden lo que habíamos dicho, Luis Carlos, que en materia penal no hay intervenciones de terceros, porque en materia penal, eso lo dijimos el primer día, ¿por qué no hay intervenciones de terceros? Porque la responsabilidad penal es individual. Listo, profe, no, sino que tenía una duda ahí, qué pena. Claro, tranquilo, no, ni más faltaba. ¿Alguien más me iba a preguntar algo? No, bueno. Entonces, ¿queda claro el litisconsorcio facultativo? Ahora vamos a ver el verdadero litisconsorcio, que sería el litisconsorcio necesario. ¿Cierto? El litisconsorcio necesario. Entonces, recuerden que la clasificación de los litisconsorcios son 3. El facultativo voluntario, que ya lo vimos. Segundo, el necesario, que es el que vamos a ver. Y el tercero es el cuasi necesario. Veamos el segundo, el litisconsorcio. Es el segundo. El litisconsorcio necesario. O lo que también habíamos visto, que era la intervención necesaria. También cuando habíamos visto la clasificación de las intervenciones de terceros, habíamos hablado sobre la intervención necesaria. Entonces, va ligado a esto mismo. ¿Qué es el litisconsorcio necesario? Ayer lo definimos. ¿Y qué era eso? A ver, yo le pregunto a ver quién veo por aquí. A Manuela, Cartagena. Prenda la cámara, Manuela. Profe, no tengo la cámara para activarlo, no me da. Bueno, entonces dígame, ¿qué es el litisconsorcio necesario? Ya le digo, profe. Ah, no, pero eso con control de buscando, no. A ver, Luisa María Londoño. Luisa, no se ría y prenda el micrófono. Me repite la pregunta, por favor. ¿Qué es el litisconsorcio necesario, Luisa? Litisconsorcio necesario. Sí, ¿qué recuerda? ¿Es lo mismo que el facultativo? No, por Dios, Luisa, ese es el que acabamos de ver. A ver, Santiago Agudelo. Santiago, prenda la cámara del micrófono. Santiago. ¿Cuál Santiago? Agudelo, estoy diciendo. Ah, qué pena, no escuché bien. Listo, pregúnteme. ¿Y qué es el litisconsorcio necesario? Profe, es en el que todos los sujetos deben estar en el proceso. Sí, muy bien, porque tienen una relación de naturaleza inescindible que no se puede dividir. Indivisible. Indivisible. Todos tienen. Por eso decíamos, este es el verdadero litisconsorcio, porque aquí es donde está la verdadera comunidad de suertes. Todos llegan a la misma suerte. Todos ganan, todos pierden, ¿cierto? Aquí no se puede dividir. Entonces, este es el verdadero litisconsorcio, que ayer lo habíamos definido. Y ese litisconsorcio está en el artículo 61 del Código General del Proceso, para que tengan claridad. ¿Está en el artículo 61? Sí, señora, ahí se los puse en el chat. Bueno. El litisconsorcio necesario
digámoslo que también se divide la clasificación, porque ya sabemos la... Pero Cristina, no regañen. Entonces, el litisconsorcio necesario se divide en dos. El litisconsorcio propio y el litisconsorcio necesario impropio. Igualito. Litisconsorcio necesario propio versus litisconsorcio necesario impropio. Veamos el primero. El litisconsorcio necesario propio o propiamente litisconsorcio, cualquiera lo dice. ¿Qué significa el litisconsorcio necesario propio? Este es cuando la ley, ¿cierto? Cuando la ley es quien ordena que todos los sujetos estén en el proceso. Cuando es la ley, repito, quien ordena que todas las personas o todos los sujetos que integran la relación sustancial estén en el proceso. Cuando ustedes sigan adelante con su proceso de formación y vean una materia que se llama Procesal Civil Especial, que son los procesos, van a darse cuenta, y ojalá si se acuerdan aún todavía de mí, se van a dar cuenta que su profesor les va a enseñar unos procesos, que ya les voy a decir cuáles son, donde ahí se habla del litisconsorcio necesario propio. Y son los procesos de servidumbre, los procesos divisorios, los procesos de expropiación, Qué pena, ¿me puede repetir, por y favor? amojonamiento, entre otros. Repito, algunos de esos procesos son el proceso de servidumbre, el proceso divisorio, el proceso de expropiación, el proceso de deslinde y amojonamiento. Son algunos ejemplos. Es decir, si usted mañana un proceso de servidumbre, ustedes ya vieron bienes, ¿cierto? Ahí vamos, profe, en esas. Ustedes ya vieron la servidumbre. Entonces, cuando van a Nos la imponer, explicaron más o menos. cuando vean una imposición de una servidumbre, ¿usted quién tiene que demandar? Usted ya, Francisco, usted ya vio bienes. Una imposición de una servidumbre. Sí, pero Francisco, le estoy preguntando a Francisco, ¿a quién tiene que demandar? Estamos viendo eso, profe, pero lo de servidumbre no lo hemos visto bien todavía. No, lo que pasa es que no hemos llegado hasta allá y nos lo explicaron brevemente para estar contextualizados, profe. A la servidumbre pasiva, al que sirve, no al activo, porque ese es el que requiere el paso. Al dueño del predio. Al dueño del predio, sí, porque entonces usted tiene que diferenciar cuál es el predio dominante y cuál es el predio sirviente. Pero, ¿quién será el dueño del predio, Francisco? ¿Cómo, Nicolás? ¿Quién será el dueño del predio? ¿Quién qué? ¿Quién es el dueño del predio? Usted mismo me lo dijo. ¿Quién es el dueño del predio? ¿Está hablando usted? El que sirve. Entonces, ¿qué más? Quien figura en el certificado como propietario. Y entonces, si en el certificado de libertad hay proposeedores, propietarios, herederos, ¿yo a quién tengo que mandar? ¿A todos? A todos, a los propietarios todos, que estén ahí. Exactamente, por eso es propiamente necesario, porque no depende de mi voluntad, sino que la ley me dice, demándelos a todos. Cristina, ¿será que apaga el micrófono, por favor? Ay, profe, perdón, me Tranquilo. Entonces, la ley dice que a todos los tengo que mandar, lo mismo que en un proceso divisorio, un proceso de expropiación, etcétera, etcétera. Y el segundo es el litisconsorcio necesario impropio. Nicolás. Sí, Juan Manuel. ¿Le puedo hacer una pregunta? Por supuesto que sí. ¿Qué es amojonamiento? Amojonamiento. ¿Cómo? Los procesos de deslinde y amojonamiento. Deslinde y amojonamiento. Ahí se los escribí. Los procesos de deslinde y amojonamiento son esos procesos, piensen, por decir algo, que llega una innovación.
Eres tú, Corona. Cristina, eso. Cristina, para que ponga el micrófono. Piensa, por ejemplo, en una inundación donde la inundación quita los linderos de los predios, las talanqueras, las paredillas, dependiendo del vocabulario o lo que sea. Entonces, cuando pasa eso, ¿cuál es el lindero, Juan Manuel, del lote o de los predios? Entonces hay que hacer un proceso de deslinde, ¿cierto? Deslindar, Julián, Julián López, ¿será que le pone a su micrófono, lo apaga? Sí, profe. Disculpe. Listo, tranquilo. Entonces, Juan Manuel, deslindar y amojonar es deslindar, es determinar el lindero, y amojonar es poner las divisiones, poner los estacones, la talanquera, eso es. ¿Sí? ¿Queda claro? Gracias, muy gentil. Listo, ok. Y el impropio, ¿cierto? Y el litisconsorcio necesario impropio es cuando la relación jurídica sustancial se origina por el contrato o por el negocio jurídico. Entonces piensen, por ejemplo. Disculpe, ¿puedo repetir? Sí, cuando se origina en el contrato o en el negocio jurídico, o por el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Entonces piense, por ejemplo, que entre Juan José, Catalina y Ana Milena celebran un contrato de promesa de compraventa, independientemente si son propietarios, si tienen la calidad para vender o no, pero Ana Milena, Catalina y Juan José firman el contrato. Si yo voy a demandar ese contrato, ¿a quién tengo que demandar? A los tres. ¿Por qué? Por la autonomía de la voluntad, porque Ana Milena, Catalina y Juan José son los promitentes compradores o los promitentes vendedores. Entonces, el principio de la autonomía de la voluntad me exige que yo tenga que demandar y que por eso se genera esa relación jurídica sustancial de manera impropia. ¿Sí? ¿Queda claro? Ahora veamos los efectos procesales del litisconsorcio necesario. Profe, le pregunto, del que acabamos de hablar entonces es el que sirve si ganamos, ganamos todos y si perdemos, pierde usted solo. Exacto, este es el necesario, ya con los efectos los vamos a decir, pero ese es Luisa, sí. Gracias, profe. Listo, Luisa. Veamos los efectos procesales del litisconsorcio necesario. ¿Cuáles son los efectos procesales del litisconsorcio necesario? Veamos el primero, en cuanto a la sentencia. En cuanto a la sentencia. La sentencia en el litisconsorcio necesario será una única para todos. Será una única sentencia para todos. Igualita. Sin diferenciación, Luisa. O todos ganan o todos pierden. Si por decir algo, Luisa Fernanda demandó el contrato de promesa celebrado entre Juan José, Catalina y Ana Milena, y el juez declara la resolución del contrato, ¿cierto? Y va a condenar a Ana Milena, Catalina y a Juan José. Miren, y verá que todos que perdieron. Todos. Un juez no puede decir, declaro la resolución para Catalina y Juan José, pero mantengo el contrato para Ana Milena. No puede. Imposible. Porque vuelvo y le repito, las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo. Todos ganan o todos pierden. Porque todos constituyen un litisconsorcio necesario. Entonces, cuando es litisconsorcio necesario, ese es el efecto de la sentencia. La sentencia será igualita para todos. Y póngame si usted quiere decir, si Ana Milena es amiga, no es amiga, si Catalina cumplió su obligación, si Juan José no la cumplió, me importa un reverendo, porque la sentencia es igual para todos, porque el litisconsorcio es necesario.
¿Sí? ¿Queda claro, Luisa? El primer efecto. Segundo efecto. En cuanto a los actos que implican disposición del derecho en litigio. Segundo, en cuanto a los actos de disposición del derecho en litigio. En cuanto a los actos que implican disposición del derecho en litigio. Como la relación es única e inescindible o indivisible, como la relación es única, inescindible o indivisible, para que pueda haber un acto de disposición del derecho en litigio, para que pueda haber un acto de disposición del derecho en litigio, ¿cuáles que son esos actos de disposición? Estefanía Arboleda. Estefanía. No está. iPhone. ¿Quién es iPhone? iPhone. Se conectan, pero no se quedan en clase. Catalina, ¿está o no está? Sí, profe, perdón. Listo, Catalina, prenda la cámara. No tengo. Pero prenda la cámara, no importa. No, profe, es que el computador es muy bien. Bueno, pero si lo acabamos de ver. Por eso que le pregunto, ¿cuál es el acto de disposición del derecho en litigio? Felipe Cabrera, ¿está o no está? Felipe. Profe, sí estoy acá buscando nuevamente. Bueno, pero entonces cuente, los acabamos de ver. ¿Cuáles son esos actos? Profe, qué pena, Luisa Sánchez. Luisa Sánchez, sí, cuénteme, Luisa, la cámara. Profe, los actos serían para conciliar, allanarse, negociar. Exactamente, los que acabamos de ver. Sí. Los actos de transacción, Luisa, gracias. Allanamiento, todos esos son actos de disposición del derecho en litigio. ¿Qué pasa en el consorcio necesario? Para que pueda haber disposición del derecho disposición de los derechos en litigio, la conciliación, transacción, desistimiento o allanamiento tiene que provenir de todos los litisconsortes. Profesor, me repite no por escuché porque hubo un ruido en el fondo. Deben provenir. Cristina, por favor, puedes apagar tu Cristina, micrófono. ¿será que silencia su...? Les estaba dictando otra vez. No, pero es que... Pero es que se escucha una bulla al fondo. Yo les repito, sí, Cristina, para que eso, silencien y yo les... Entonces, vuelvo y repito, los actos de disposición del derecho en litigio, para que pueda haber actos de disposición, tales como desistimiento, conciliación, allanamiento, transacción, tiene que provenir de todos los litisconsortes. Tiene que provenir de todos los litisconsortes. Nicolás, le pregunto. Ya voy, démenme un segundo y yo termino. Porque si no proviene de todos los litisconsortes, no hay actos de disposición del derecho en litigio. No hay... Derecho en litigio, derecho en litigio. Sí, no hay actos de disposición del derecho en litigio. Razón por la cual en el litisconsorcio necesario no aplican las mayorías. Es que Luisa María es titular del 90% de la propiedad y Francisco del 10%. Entonces Luisa María, titular del 90%, quiere conciliar, pero Francisco, titular del 10%, no.
¿hay conciliación o no hay conciliación? La respuesta es no, porque para que haya conciliación, transacción, la voluntad tiene que provenir del 100% de los litis consortes necesarios. Ponga el ejemplo más extremo. Luisa María es dueña del 99.9% y Francisco del 0.1%. Si Luisa María quiere conciliar o transigir y Francisco del 0.1 dice no, no hay disposición del derecho en litigio, porque tiene que provenir del 100% de los titulares de la relación jurídica procesal. Profesor, Sí, Luisa. entonces, cuando se hace la sucesión, si mi hermano no es hijo de mi padre, ¿cierto? Solamente de mi madre, y él recibe ese porcentaje y se quiere vender esa propiedad, no lo puedo hacer si él no está de acuerdo. Sí, Así señora. sea mayor mi porcentaje. Sí, señora, porque Estoy todos sujeta a lo que él diga. Sí, señora, y del hijo extramatrimonial y del que sigue y de todos, y de la cónyuge y de la compañera permanente y de todas las personas que integran la masa sucesoral, porque todos son litisconsortes necesarios para poder vender. Así usted tenga el 90%, no puede vender, porque necesita la autonomía y la voluntad de todos. Juan Manuel le preguntará. O sea, que todos serían. Perdón, Voy a Cristina. empezar a trabajar en eso. Juan Manuel, usted va a preguntar algo. Transigir, en la definición del término. Transigir es un contrato de transacción. La transacción es un acuerdo de voluntades. Ya, muchas gracias. Ok. Cristina. Profe, o sea que todos y cada uno son citados. Por supuesto, porque son litisconsortes necesarios. Todos tienen que estar en el proceso, todos. No habría, o sea, por ejemplo, si la cantidad es extrema, no habrían voceros, pues. No, señor, todos tienen que estar. Para que haya litisconsorcio necesario, todos tienen que estar. Sí, Alejandra. Profe, por ejemplo, cuando es un niño con síndrome de Down, que por ellos, o sea, ellos cuando son así, un niño adoptado, perdón, que cuando esos reciben la sucesión, esos reciben la gran parte. Y si, por ejemplo, entonces no importaría, él también tendría que, o sea, ahí también entraría que serían todos los que dan la decisión. Independientemente, Alejandra, si es adoptado o no adoptado, porque eso no es trascendente, es hijo. Y al ser hijo, sea del 1%, del 2%, del 10% o del 100% o del 90%, hace parte de la autonomía de la voluntad y tendría y si que es estar. Un niño con síndrome de Down que ellos no deciden por sí solos. Lo mismo, usted ya sabe la respuesta. ¿Dónde vimos el síndrome de Down? Capacidad para comparecer al proceso. La persona con síndrome de Down participa a través de ¿quién? De su representante legal. Bueno, profe, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más o continuamos? Bueno. En cuanto a los recursos, finalmente, en cuanto a los recursos. Los recursos interpuestos por cualquiera del litisconsorcio necesario si aprovechan y si perjudican, repito, si aprovechan y si perjudican a los demás litisconsortes. Qué pena, profe, ¿me repite? Sí, César. Los recursos interpuestos por un litisconsorte necesario si aprovechan o si perjudican a los demás litisconsortes necesarios. Pensemos en el ejemplo que estaba poniendo Luisa María, ¿cierto? Por decir algo, el hijo extramatrimonial, el juez le dijo, le concedo a usted, me lo estoy inventando, ¿cierto? Le concedo el 10% de la masa sucesoral. Si
hijo dice, no, pero ¿por qué el 10? Si yo merezco el 20. Interpone recurso de apelación y el juez revoca y dice, sí, efectivamente le concedo el 20%, ¿qué le pasó a los otros hijos, a los otros herederos? Se les disminuye, porque si pasó del 10 al 20, a los otros se les disminuye. Entonces, miren y verá que sí perjudica o sí beneficia a los demás litisconsortes. Perjudica porque todos llevan la misma relación. Nicolás, una pregunta. Desde el punto de vista práctico, en estos temas del litisconsorcio, el representante, pues, se acostumbra a nombrar un mismo apoderado o siempre o pueden ser siempre distintos. Depende, Juan, de la amistad o enemistad en que estén. Piensen, por ejemplo, en el caso, estoy poniendo los ejemplos de Luisa María. Yo no sé, ¿cierto? Luisa tiene, no sé, 3 hermanos y el hermano extramatrimonial que acaba de denunciar. Es interdicto, por decir. Bueno, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a saber si entre todos ellos se la llevan bien? Piense, se me quedan 10 minutos, entonces voy a terminar la clase en estos 10 minutos. Pero sí queda claro, Juan, prácticamente depende de la relación de amistad o enemistad que hay. No, ¿sí? Entiendo en el impropio porque necesariamente... Y en el propio también, en cualquiera de los dos. Ah, bueno, pero como dice la ley que tienen que estar todos. Sí, tienen que estar todos, pero piense usted es titular de una propiedad con sus hermanos. Usted puede que se la lleve muy bien con sus hermanos, o puede que no. Okay. Puede que cada hermano decida nombrar un abogado porque ninguno se lo va con el otro. Puede que todos lleguen lo mismo. Depende de la relación emocional. ¿Sí? Listo, gracias. Perfecto. Y finalmente veamos el litisconsorcio cuasi necesario. El litisconsorcio cuasi necesario. Que sería ya con este terminamos Nicolás, en estas características... Pero déjenme, Juan, terminar para que se me dé el tiempo, ¿sí? Y ahorita le respondo. Ahorita le doy la palabra. El litisconsorcio cuasi necesario está consagrado en el artículo 62 del Código General del Proceso. Y es el mismo que ya estudiamos de la intervención litisconsorcial o cualificada. Es el mismo o la misma intervención litisconsorcial o cualificada. Lo único que tenemos que tener claridad, ¿cierto? Lo único que tenemos que tener claridad es la diferenciación, o mejor dicho, hay 2 preguntas. ¿En qué se diferencia el litisconsorcio cuasi necesario del necesario? ¿En qué se diferencia el litisconsorcio cuasi necesario del necesario? La diferencia es que los litisconsortes cuasi necesarios no tienen que estar en el proceso. En cambio, los necesarios sí tienen que estar en el proceso. Repito, el litisconsorte cuasi necesario no tiene que estar en el proceso. Recuerden el ejemplo de las obligaciones solidarias, que era el ejemplo del cuasi necesario. En cambio, en el necesario sí tienen que estar en el proceso. ¿Y en qué se parece? ¿En qué se parece el litisconsorcio cuasi necesario del litisconsorcio facultativo voluntario? ¿Y en qué se parece el litisconsorcio cuasi necesario
del litisconsorcio facultativo voluntario. La similitud de ambos litisconsorcios, está en la voluntad para intervenir en el proceso. En la voluntad de intervenir en el proceso. Es decir, se tratan de intervenciones voluntarias o espontáneas, porque quedan en cada litisconsorte decidir intervenir o no, porque está en la órbita de cada litisconsorte intervenir o no intervenir. Ahora sí, Juan, preguntas. La pregunta iba encaminada a la característica de las pruebas en el anterior del efecto procesal. No se dividen en hechos individuales y generales, son todos comunes. Todos son iguales. Por ser, listo, por llevar todos los bultos. Por eso le digo, Juan, ahí todos llevan la misma suerte. Es que yo no puedo dividir. Y como no puedo dividir todos, usted probó o no probó. ¿Y quién probó? Bien. ¿Los tres o ninguno? Bien o mal, ok. Listo, bien gracias. Pregunta del litisconsorcio cuasi necesario. Porque recuerden que era el mismo litisconsorcial que habíamos explicado con las obligaciones solidarias. ¿Lo recuerdan? ¿Qué pasa si Juan José, Catalina y Ana Milena son deudores míos? Yo demando a Juan José para que me paguen, pero no demando a Catalina. ¿Catalina puede ingresar en ese proceso? Sí, ¿a título de qué? Litisconsorte cuasi necesario. ¿Queda claro, señores? Entonces, ya con esto terminamos todo el tema de la intervención de terceros. Recuerden que este capítulo lo vamos a evaluar el día, ¿qué? 12. El 12 de mayo, ¿cierto? El martes 12 de mayo. Entonces, posteriormente les diré cuál va a ser la metodología. Vamos a hacer el examen escrito y entonces válido. Entonces nos vemos. Profe. Sí, señor, Juan Camilo. Profe, los efectos de este litisconsorcio cuasi necesario ¿se aplican los del facultativo o los del necesario? Los efectos sobre el proceso. No, los efectos, por eso digo, dependerán de cada uno, pero se parecen más al voluntario. En algunos casos al necesario, por eso es cuasi necesario. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? No, profe, muchas gracias. Señores. Profe, ¿el examen es por qué plataforma o qué modalidad? No les sé decir todavía. Se la doy la otra semana. Lo importante es que ustedes estudiar para el examen, independientemente de la plataforma, el tipo de preguntas y de lo que sea.